Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Una alegría poder saludarles en este tiempo distinto que nos ha tocado vivir como experiencia para todos los contemporáneos. Es absolutamente nueva. Por mucho tiempo habíamos estado teniendo la habitualidad de encontrarnos en la casa del Señor en un día como hoy. Sin embargo, hoy día el Señor nos permite estar en nuestros hogares por alguna razón o por una razón, digamos, por todos conocida, que es esta pandemia que hoy día nos está atacando. Sin embargo, eso no impide que nosotros sigamos estudiando la palabra, sigamos creciendo en el Señor, sigamos pudiendo disfrutar de la cercanía del Señor junto con los nuestros. Eso es que algunas veces, por el trajín diario, por la tarea diaria, no prestamos mucha atención, aun cuando son importantes en nuestra vida. Sin embargo, las actividades nos absorben y no ponemos atención en la persona o en quien está a nuestro lado. Pero hoy día queremos ir a la palabra del Señor. Sin embargo, queremos buscar palabra de verdad, palabra que nos oriente, que nos anime y que nos siga manteniendo la esperanza viva, la esperanza que hemos, esa esperanza no incierta, sino una esperanza concreta y real, una esperanza que solo tiene que concretarse, solo tiene que cumplirse, porque es una esperanza que no es divagadora, sino más bien es algo que va a acontecer. Y de eso vamos a estudiar en el día de hoy. Sin embargo, les invito a poder orar para poder dirigirnos y buscar en el Señor la dirección que Él quiere dar al estudio de la palabra de hoy. Padre, nos dirigimos a Ti para poder pedir, oh Dios, en este tiempo difícil para muchos, y que tú has tenido misericordia de tus hijos. Sin embargo, habrá algunos de tus hijos que están sufriendo los efectos de esta pandemia que está afectando a la humanidad. Sin embargo, Padre, te rogamos que tú trates, y aun cualquiera sea la situación que nos toque vivir, si bien es cierto somos tus hijos y tú nos proteges, sin embargo no estamos ajenos a vivir y a experimentar lo que el mundo y lo que en este mundo se experimenta en cuanto a situaciones que puedan afectar nuestra vida. Si es así, Señor, te damos gracias, porque también tenemos la certeza de que si no llegamos a traspasar la barrera de la resistencia, tenemos la certeza de que tú estás esperándonos. Señor mío, te damos gracias porque no depende de nosotros, no depende de los esfuerzos, no depende, oh Dios, de lo que yo he hecho, el que podamos llegar a la vida eterna, sino depende de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese Salvador. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por protegernos. Y gracias, Señor, porque tú tienes a una iglesia también viva, una iglesia que está dispersa por razones necesarias en este tiempo. Sin embargo, es una iglesia viva que está en contacto. Gracias, Señor, por ella. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y bendice a aquellos que están lejos y que a quienes no podemos visitar ni ver. Sin embargo, tú también rogamos tu bendición para aquellos, y por aquellos que están sufriendo y han sufrido la pérdida de algún familiar, te rogamos que tú también lleves el consuelo y el aliento. Agradecemos todo, Señor, lo que nos das, y ahora ayúdanos a entender tu palabra, esta palabra esperanzadora que tú traes para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo me voy a minimizar un poco
para poder darles a ustedes la oportunidad de ir viendo o apoyándonos con algunas imágenes que nos pueden o que van a direccionar de mejor manera y de manera estructurada lo que es el estudio de la palabra de hoy. Ahora tal vez usted me está viendo en chiquitito ahí en un rinconcito, sin embargo, lo que nos interesa es ir apoyándonos con estas imágenes para poder estudiar la palabra de Dios. Jesús viene otra vez, o Cristo volverá otra vez, es la lección del día de hoy. Además, dice que Jesucristo, quien ya vino a nuestro mundo, volverá a venir de nuevo. Esa es la promesa y en esa certeza es que nosotros estamos creyendo. Tenemos una imagen ahí donde vislumbramos, ¿cierto?, una luz en el fondo. Nosotros tenemos plena certeza de que eso es un paisaje, una puesta de sol o una amanecida tal vez, pero es un resplandor. Cuando Cristo venga, creo que el resplandor del sol va a ser insuficiente o incapaz de ocultar el resplandor de nuestro Salvador. Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Fueron las expresiones que usa la palabra del Señor para referirse a su forma, a la forma como Jesús nuevamente va a establecer contacto con nosotros. El versículo clave está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, donde establece, cierto, que este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué preciosa palabra. El bosquejo de la lección nos muestra a nosotros que hay una primera parte que nos habla de la promesa de que Cristo volverá. ¿Ya? Ahí tenemos las citas bíblicas y una segunda parte que nos llama a prepárese para el regreso de Cristo. Y una tercera parte que nos llama a la razón por la cual Cristo volverá. Es decir, nos va a hablar ahí en eso de el motivo, la causal, ¿qué lo trae? Vamos a ir viendo lo que la palabra del Señor dice en esta primera parte, la promesa de que Cristo volverá. Hay un anuncio del propio Señor y un anuncio también de los ángeles. Y veamos allí lo que está escrito en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor al respecto? Dice que Jesús lleva por un subtítulo ahí, Jesús es el camino al Padre. Y él habla, en ese momento, está próximo a partir, ya sus discípulos están anunciados de eso, y por lo tanto había una natural inquietud respecto de esa partida, ¿ya? Y él dice claramente, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesús, ante confrontado ya al tiempo final, la noche anterior de su muerte, estaba reunido con los discípulos para celebrar su última Pascua. Después de instituir lo que hoy día nosotros llamamos la Santa Cena, y de lavarle los pies a sus discípulos,
como ejemplo de un liderazgo de siervo, de servicio, les comenzó a decir estas cosas y a enseñar. Observe que Judas se había alejado de ellos ya, después del lavamiento de los pies. Las enseñanzas que Jesús les dio en esos momentos, entre los cuales se incluyen su oración de intercesión por todos los que creyeran en Él, lo encontramos un poco más adelante, o más bien en el mismo capítulo 14, entre el 14 y el 17. Juan hace este relato y encuentra a los 11 preocupados y tristes, porque Jesús les había dicho que se marcharía. Y frente a eso, les había dicho unas cuantas veces que moriría en Jerusalén y que después, al tercer día, se levantaría de entre los muertos. Ahora, el tiempo para que sucedieran esas cosas se acercaba con rapidez. ¿Cuántas veces repitió el mensaje y sus propios discípulos no lo entendieron? Y sus propios discípulos todavía cavilaban y dudaban y no tenían claridad porque todavía no entendían el mensaje que Jesús había entregado a ellos. Sin embargo, ahora ya recién ellos estaban entendiendo que la partida era inminente del Señor. Pero en este versículo, no se turbe vuestro corazón, estaba entregando el consuelo, estaba diciéndoles, estén tranquilos, si creen en Dios, entonces creen en mí. Eso nos dice en el día de hoy también. Su ausencia no era una ausencia, no iba a ser una ausencia ociosa, una ausencia que significara un dejar de hacer, no. La promesa inmediata en el versículo 12 es: en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy entonces pues a preparar lugar para vosotros. No voy a descansar, voy a seguir laborando, mi tarea es distinta. Ya terminé mi tarea aquí con ustedes, pero si me voy y voy a preparar lugar, entonces viene la promesa, otra más, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Con estas expresiones, nuestro Salvador quería no tan solo entregar expresiones de consuelo, sino mostrar la realidad que nos toca vivir como creyentes. Es decir, está mostrando y está enseñándoles que era necesario que se cumplieran todas aquellas etapas que le tocaba vivir, porque lo que venía, para que pudiera darse lo que venía a continuación, que era que estaríamos con Él en el lugar que Él fue a preparar para nosotros. En el libro de Hechos encontramos, ¿cierto? En esta primera parte el anuncio fue de Jesús mismo hacia sus discípulos respecto de su regreso al Padre. Veamos en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículos 6 al 11, lo que dice allí. Si usted puede seguir la lectura, sígala ahí en su pantalla, ¿cierto? Donde dice entonces: los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Le devolverás el reino a Israel y sacarás a los romanos de este territorio en este tiempo? Y él les dijo: no,
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Me imagino que ellos deben haber estado tan desesperados como muchos hoy día a raíz de el coronavirus. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo termina todo esto? Y ellos estaban cansados del hostigamiento de los romanos sobre ellos. Ellos querían la libertad, querían autoadministrarse sin la supervisión ni la opresión que estaban siendo de la que estaban siendo objeto producto de la presencia de los romanos. Sin embargo, Jesús les estaba diciendo, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la tarea. Ese es el sentido que tiene la iglesia hoy día, en el presente. Esa es la tarea que ahora, en estos tiempos conflictuados que estamos viviendo, hay mucha gente que está desesperada. Hace unos días atrás recibí un documento o un video por las redes, donde muchos presidentes de la República de Latinoamérica e incluso de Estados Unidos están volviendo su rostro a Dios para pedir el oportuno socorro, después que nunca antes se acordaron de Dios. Sin embargo, hoy día están volviéndose a Dios. Y qué bueno que así sea. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora ya no era Jesús el que estaba anunciando su regreso, sino eran los ángeles que acompañaron este gran evento de la ascensión de nuestro Salvador. Eran los ángeles los que estaban hablándoles a los discípulos y diciéndole que así como él había sido tomado hacia el cielo, de esa misma manera iba a venir. Esa es la promesa de que Cristo volverá. Tengamos la certeza. Yo sé que ustedes no tienen duda de aquello. Y si alguno tiene duda está porque está pensando en lo que es capaz o en lo que no es capaz de hacer. Pero hermano mío, no debemos olvidar que no es por méritos el que nosotros vayamos al cielo o no vayamos al cielo. No es por lo que yo pueda o no pueda hacer, es por lo que hizo Jesucristo. Por lo tanto, yo debo creerle a Él. Si creo en Él, entonces la vida eterna está asegurada. Si he aceptado a Jesús como el Salvador de mi vida, le he invitado a vivir, entonces debo recibir el testimonio en mi espíritu de que he sido hecho hijo de Dios. Ya no soy un extranjero. En esta primera parte de la lección también existe la descripción de este regreso. La promesa, veíamos recién que la promesa de que Cristo volverá la hizo el propio Señor y también la hicieron los ángeles. Pero la Escritura nos describe con lujo de detalles que este regreso no es cuando los discípulos esperaban que Jesús les dijera una fecha. No es cuando haciendo algunos cálculos matemáticos en relación de algunas profecías de la Biblia, como algunos
han osado, eh, y vamos a esperar al Señor porque ya estamos en la fecha de que Él venga, y en tal fecha y en tal lugar nos va a recibir. No es decisión humana el regreso del Señor. Es como dice ese título ahí, es repentino. En 1 de Tesalonicenses encontramos esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a anticipar. Los muertos en Cristo resucitarán, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Por lo tanto, no va a pasar desapercibido. Dice la Escritura que todo ojo le verá, ¿cierto? Trompeta de Dios no es la trompeta. Ustedes vean, en una orquesta, si nosotros tenemos muchos instrumentos de viento y sobre todo trompetas, nos vamos a encontrar con que van a sobresalir y van a apagar a las otras. De por sí es un instrumento que tiene mucho, un sonido muy, muy alto, muy fuerte, y tiende a disminuir el sonido de los demás o a hacerlo sentirse menoscabado. Bueno, pero el Señor va a venir con trompeta de Dios, y es así que suena. Si la presencia del Señor no la pudieron resistir los del pueblo de Israel, los oídos de los seres humanos, los oídos espirituales y los oídos físicos, no van a pasar inadvertido esta situación. Entonces, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No los que hemos creído y estemos vivos, ellos van a resucitar primero. Gloria al Señor por eso. Si no estamos con vida, cuando Él venga, seremos primeros. Pero si estamos vivos, no seremos los primeros, pero también seremos, ¿cierto? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? Allá en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, les dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos míos, con estas palabras también queremos compartir el aliento que es necesario en este tiempo. En este tiempo de conflicto, en este tiempo de desesperanza para muchos. Y la palabra nos sigue hablando. Ese regreso era repentino. Sin embargo, si es repentino, debemos estar preparados para el regreso de Cristo. Y Mateo y Lucas nos hablan de las formas en que nosotros debemos comenzar. En Mateo capítulo 24, del versículo 42 al 51, mire qué especial la lección del día de hoy. No es mera coincidencia. No es mera coincidencia que la queramos estudiar en este día. Velad pues, porque no sabéis a la hora que va a venir vuestro Señor. Sí. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá.
Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y allí entonces será el lloro y el crujir de dientes. Después de hablar a sus discípulos acerca de su regreso, Jesús les exhortó a mantenerse espiritualmente vigilantes mientras esperaban su regreso. ¿Por qué? Porque ellos no sabrían cuándo se produciría ese regreso. Por esa razón, tanto ellos como nosotros vivimos en espera de que Él llegue en cualquier momento. Jesús le advirtió a sus discípulos, estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Luego, en el libro de Lucas, capítulo 12, encontramos el siguiente relato. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá. Jesús refirió después esta parábola a sus discípulos para enseñarles que debían mantenerse en una constante alerta espiritual. Comparó esa espera a la de un siervo a quien el Señor de la casa lo puso a cargo de todos sus bienes. El siervo, por no saber cuándo su amo regresaría, no podía descuidar el cumplimiento de los deberes. Si su amo regresaba y lo encontraba cuidando fielmente de su casa, lo recompensaría, pero si el amo regresaba y lo encontraba que se había descuidado de sus responsabilidades, lo castigaría. Hermanos, hoy día estamos en tiempos en que necesitamos velar tanto o más que lo que pudiéramos en otro tiempo velar. Los requerimientos son muchos. La situación que vivimos nos evidencia con claridad de que es parte de lo que estaba anunciando Jesús en algún minuto como antecedentes de su venida, sin que eso signifique un tiempo determinado, pero sí son anticipos de lo que habría de ocurrir antes de esa venida de Él. Y en este prepararse para el regreso de Cristo, nuestra espera debe ser paciente y no apresurados. El apóstol Pedro hace alguna recomendación por allí, que algunos tienen la venida de Jesús por tardanza, porque todavía no ha llegado. Pero sin embargo no es que esté tardando, está dando la oportunidad para que muchos todavía lleguen a sus pies. Y dice Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto, el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca.
aquellos que escribieron, Santiago y los otros escritores del Nuevo Testamento, también anunciaron la venida del Señor. Y venía anunciándose de mucho tiempo y de siglos antes. Si para ellos estaba cerca, ¿cuánto más cerca estaba para nosotros? Por lo tanto, seamos pacientes, pero velemos, estemos atentos para la llegada del Mesías. Y la tercera parte nos habla de la razón por la cual Cristo volverá. Y Cristo volverá porque se completará y se necesita completar la plenitud de la redención. Lo hemos hablado muchas veces. Redención era el pago que se hacía por la libertad de un esclavo. Nosotros estábamos esclavos en nuestros delitos y pecados. Jesús pagó el precio altísimo para liberarnos de la esclavitud del pecado. Sin embargo, eso no significa que haya desaparecido el pecado de nosotros. Pero viene la plenitud de la redención, cuando ya no habrá más pecado, cuando ya estemos en el gozo de nuestro Señor. El libro de Hechos, en el capítulo 3, versículos 19 al 21 y 1 de Corintios 15, nos acercan a esa realidad. Dice Hechos: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de gozo, tiempos de alegría, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos. De sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y en 1 de Corintios nos dice luego el fin: cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque precioso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cuando un hombre cojo de nacimiento fue sanado en una de las puertas del templo a través del ministerio de Pedro y de Juan, hubo presente una gran multitud de adoradores. Pedro, al ver que la multitud, le predicó el Evangelio, diciendo que Dios enviaría a Jesucristo nuevamente, a Jesús el Mesías. No obstante, él debía permanecer en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Después el apóstol Pablo también destacó la certeza del regreso de Cristo con las siguientes palabras a los creyentes de Corinto: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Por medio de su vida, muerte, resurrección y ascensión, Jesús hizo todo lo necesario para nuestra redención del pecado, hermanos míos, y para nuestra salvación. Sin embargo, en este momento estamos en una condición de ya, pero todavía no, en espera de la consumación plena de nuestra redención. Cuando Cristo venga, nuestra redención del pecado será absolutamente plena, aunque ya fue pagada por Él mismo con su muerte en la cruz. En ese momento, entonces, quedaremos libres de las fuerzas corruptoras relacionadas con el pecado y la muerte. Y gloria al Señor por eso, porque ya pagó, ya nos libró,
Sin embargo, todavía estamos en este cuerpo de pecado, que la tendencia natural de él es llevarnos al pecado, pero nuestra lucha debe estar siendo permanente. Soldado que lucha aún está vivo. Así que, hermanos, vamos que se puede. Hay mucho por qué luchar. Y por último, en segunda de Pedro, nos relata, ¿cierto?, la llegada de un nuevo mundo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En última instancia, el regreso de Cristo será un tiempo de juicio sobre este corrupto tiempo presente. A pesar de esto, no tenemos por qué temer ese juicio que vendrá, porque la venida de Cristo abrirá paso al surgimiento de un nuevo mundo, libre de la maldición del pecado y de la muerte, dos elementos que afectan de manera negativa absolutamente al mundo presente. Los cristianos esperamos, por lo tanto, con gozo el cumplimiento de la promesa de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Es necesario que vivamos en esta vida como si ya estuviésemos en la vida nueva que vendrá. Es decir, que debemos procurar con diligencia ser hallados por Él sin manchas, irreprensibles, en paz. Hoy seamos la solución del problema y no seamos la causal del problema de manera secular. Hermanos míos, estamos para hacer luz. Este Cristo nos ordenó: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Y qué vamos a decir? Que Cristo viene, que Cristo ya es una realidad, su próxima venida. Demos gracias, porque esta realidad se va a cumplir. ¿Cuándo? No sabemos. Este mundo necesita de Dios, necesita de Cristo, necesita ser renovado, necesita que sea liberado de la esclavitud del pecado. Usted y yo, hermanos, estamos para cumplir con esa función. Que el Señor nos bendiga. Y oramos al Señor para concluir. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros y nos dio libertad. Gracias, Señor, porque no solo ocurrió eso, sino que la promesa de Él es que volverá por nosotros. Y eso nos llena de gozo, nos llena de alegría y nos llena de paz. En el nombre de Jesús agradecemos todo a ti. Amén. Hermanos míos, esperamos poder encontrarnos y poder estar estudiando la palabra del Señor el próximo domingo también. Que el Señor les bendiga.